Fernando Placeres, tocando fondo, tocando Yo creo que fondo. es muy importante explicarle algo al pueblo dominicano antes de que los políticos contaminen esa discusión. Miren, señores, República Dominicana está sometida a una situación de presión por el tema de los precios del petróleo. República Dominicana está sometida a una situación de presión por el tema de los precios de los commodities y las limitaciones de producción a nivel internacional como consecuencia de la guerra de Ucrania y de otros choques externos. Tocando fondo. La República Dominicana está sometida a una fuerte presión económica como consecuencia del problema del logístico, el costo del flete del transporte internacional. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Como consecuencia de esa situación, el gobierno dominicano, ante la presión de la población, tuvo que frizar, congelar el precio de los combustibles. ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que todos estuvimos de acuerdo en que el Estado Dominicano transfiriera cerca de 30,000 millones. ¿Para qué? Para que el precio del combustible no suba. Tocando fondo, tocando fondo. Porque la factura petrolera se incrementó. Y ahora, si se aplicaba la ley del combustible, aún con todos los impuestos del Estado, tocando fondo, como quiera íbamos a tener un incremento. Por lo tanto, el Estado, y ahora, en pos de la estabilidad social, ha designado fondos que rondan los 3,000 millones semanales y que en los meses que lleva, según los datos oficiales, superan los 30,000 millones de pesos. En la revuelta. Ahora, Fernando del presupuesto nacional, ese dinero hay que buscarlo, hay que compensarlo. ¿Qué es lo que pasa con educación? Aquí es lo interesante. A educación se le asignan cerca de 150,000 millones de pesos, porque es el 4% del Producto Interno Bruto. Siempre hemos dicho que el Producto Interno Bruto dominicano, PIB, se lo puede calcular en los 90,000 millones de dólares, poco más, poco menos. Algunos estiman que estaríamos en los 100 y algo. Si usted calcula eso, son cerca de 4,000 millones de dólares, que serán 200,000 millones de pesos. Pero estamos hablando de que el dato que toma el gobierno, Robert, anda por los 80. Por lo tanto, el presupuesto asignado a educación son 150,000 millones. Pero ¿qué pasa? Educación no tiene la capacidad operativa para ejecutar ese dinero. Entonces el dinero se pierde. Cuando se dice se pierde, se refiere a la educación, porque se usa en otros aspectos. Por eso es que el gobierno ha sometido una propuesta para que parte de ese dinero se use para el pago de los combustibles. Pero evidentemente aquí hay dos cosas importantes que mirar. La primera es y ahora que la oposición política tiene ahí en sus manos un pastel para atacar al gobierno, naturalmente, porque la gente no entiende que hay fondos que no se van a ejecutar como quiera para la educación, porque no está la capacidad operativa. El Ministerio de Educación nunca ha podido, Robert, operar, ejecutar esos 150,000 millones. Por diversas razones. Por ejemplo, mucho de ese dinero va para las escuelas, pero las escuelas tienen un nudo legal, muchas de ellas. Entonces no le da tiempo. Por eso es que se necesita buenos administradores en el Estado. Yo recuerdo un pleito enorme en el Palacio, en la revuelta, entre un ministro de Hacienda, tocando fondo, tocando fondo, y un ministro de Obras Públicas. En la revuelta, Fernando Placeres. Yo creo que yo puedo decir los nombres de ambos. Fondo, tocando. Uno ya murió, y ahora alto dirigente del PLD, revuelta, y otro está vivo, pasó por un proceso de justicia no hace mucho.
Porque ese ministro de Obras Públicas pedía unas asignaciones, Robert, y el ministro de Planificación decía, es que tú nunca las ejecutas. Tú nunca las ejecutas. Y ustedes saben que eso perjudica el índice de efectividad del Ministerio de Planificación. Porque es que cuando yo hago un plan tengo que cumplirlo. Entonces aquí tenemos una situación. Educación no está en capacidad de ejecutar 150.000 millones. En el mejor de los casos ha ejecutado el 3.5. O sea, siempre se le han quedado entre 30 y 40.000 millones que no ejecuta. Por lo tanto, el Estado, con ese dinero, se pierde para educación, lo tiene que usar por otras vías que establece la ley. Ahora, desde ese punto de vista está muy bien que se esté pensando usar parte del dinero que no va a usar educación para el subsidio de los combustibles, porque a este país no se le puede subir la gasolina a un peso. Pero también hay que entender que la oposición va a decir, mira, le están quitando cuartos a la educación. Ese es un riesgo. Y no va a decir nunca la oposición que es un dinero que no se va a ejecutar. Ya lo dijo el ministro de Hacienda. Ese dinero de educación no lo va a ejecutar, no tiene cómo ejecutarlo. La cantidad de dinero que tiene pendiente educación, de los 150.000 millones, ya estamos en el mes 8, en el mes 9, no le da tiempo a ejecutarlo. Fernando Placeres. Pero hay algo ahora más importante. Tocando fondo. Hasta ese punto yo estaba de acuerdo con que el dinero que no se fuera a ejecutar en el ministerio que sea, si ya está previsto, confirmado, que se pueda utilizar para no subirle la gasolina al pueblo dominicano. Pero ahora han salido algunos debates en el sentido de que la Constitución dominicana prohíbe realizar transferencias de fondos consignados para la educación. Y que en su artículo 63, numeral 10, establece que está prohibido realizar transferencias de fondos consignados. Yo creo que el gobierno debe tener primero una profunda discusión para asegurarse de no violar la Constitución. Es un lío, porque a mí me gustaría, a ver si podemos llamar a Fabricio Gómez Mazara, quien es un experto en estos temas. A mí me gustaría ver entonces qué se hace con esos fondos que no se ejecutan. Si no lo puede transferir el gobierno, cuando entra ese dinero, ¿qué se hace con ese dinero? Probablemente la ley establece, supongo yo, que ese dinero va a tesorería, al Ministerio de Hacienda para asignaciones especiales, porque no se puede perder ese dinero. O no sé si establecerá que deben ir al Banco Central y pasar al presupuesto del año siguiente. El tema es que usted puede entrar en el mes de noviembre y oigan bien cómo se maneja el Estado, porque es muy bueno hablar sin explicarle a la gente cómo funciona el Estado. En el Estado dominicano, en un mes promedio deben entrar unos 150.000 millones de pesos. ¿Por qué yo lo digo, Robert? Bueno, porque si el año entero estamos hablando de 999.000, para no decir el billón, que la gente se confunde. Si en el año entero el presupuesto de este año superó ya el billón, es decir, el año antepasado nosotros estábamos en 990.000 millones, presupuesto del año. Si usted tiene 990.000 millones, ¿cuánto te entra dividido eso entre 12? Te da como 100.000 millones y pico. Esos 100.000 millones que entraron que van a entrar en octubre, 100.000 y pico. Sí, claro, porque estamos hablando, son 12 meses, está un poquito menos de 100.000. Poquito menos de 100.000, tienes razón. Por fin tengo un matemático en cabina que me está siguiendo. Estamos hablando de 80, 85, 90.000 millones todos los meses que entra. ¿Qué hace Hacienda con ese dinero? Lo distribuye a los diferentes ministerios según el presupuesto. Pero muchos de esos ministerios tienen que ejecutar ese dinero, Robert, no es que se lo dan a lo loco. Si no han ejecutado, no tienen el proyecto de ejecución, no le liberan los fondos. Entonces a veces no da tiempo. Entonces ahí hay que verificar qué mecanismo debe utilizarse.
Porque ahora el dinero asignado para educación que no se va a utilizar, según este debate, tampoco podría utilizarse para el subsidio de los combustibles. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Yo creo que hay que seguir el debate, no se puede violar la Constitución. Estoy totalmente de acuerdo que si lo que dice Nacef Perdomo, que es uno de los constitucionalistas que dice que la Constitución lo prohíbe, si la Constitución lo prohíbe, estoy totalmente de acuerdo con que no se haga. Ahora, cuando termine este debate, si la Constitución lo prohíbe, creo que al pueblo dominicano hay que advertirle que no se deje engañar de los políticos, que le van a decir al pueblo dominicano que le están quitando cuarto a la educación con un interés político, cuando en realidad de lo que se está hablando es del dinero de educación no ejecutable en el resto del año pasarlo al subsidio de los combustibles. Ojo con eso, a ver si logramos no politizar el tema, porque la oposición va a decir, le están quitando cuarto a la educación, miren qué gobierno tan malo. Y los políticos del partido oficial van a decir, no, la Constitución no prohíbe nada. Y ambos pudieran estar exagerando según sus intereses políticos. Y nosotros, como dominicanos, lo que tenemos que hacer es dar seguimiento a que se cumpla la Constitución, número uno, y luego a que los fondos se utilicen de la mejor manera posible, independientemente del interés político del partido oficial o de los partidos de la oposición.